Saludos amigos de Finanzas Entre Panas, aquí su servidor Clive con mi hermano y compañero Carlos. Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Todo muy bien, pues súper contento, Clive, de que finalmente estamos en un nuevo episodio de Finanzas Entre Panas para ti que nos escuchas, que nos has estado siguiendo y que has estado esperando este episodio nuevamente, ¿no? Al fin tuvimos la oportunidad de, a veces pues la vida ocurre y pues cuesta reunirse, pero aquí estamos al pie del cañón para traerles información y conversar de lo que nos apasiona, que son las finanzas. Así es. Y bueno, pues en los últimos episodios hemos estado hablando quizás bastante pues del tema de toda la convulsión, todas las noticias, cómo han estado afectando los mercados, ¿no? Pero quizás no hemos dicho 100% de las alternativas que tenemos para poder superar, ¿verdad?, estos momentos que pueden ser difíciles para un inversor, porque si estás viendo noticias en las que te están diciendo, no, que se va a acabar el mundo, que viene el fin de los mercados, que hay que vender todo y tal, que lo que está haciendo fulanito, lo que está haciendo menganito, son todos así. Hola, Por allá Blanca. tenemos a un compañero visitando, una compañera visitando, sí. Bueno, te están diciendo todo eso, es difícil concentrarte, mantenerte tranquilo y continuar adelante con tu estrategia si no tienes algo que te respalde, ¿cierto? Eso es correcto, Carlos, eso es muy correcto. Y yo creo que la palabra que tú has dicho es perfecta para describir lo que ha ocurrido. Blanca se ve un poquito asustada por la lluvia, no se preocupen, chicos. Ella se pone así cada vez que llueve y aquí Panamá, pues es normal que llueva. Ahí se está escondiendo, ya se escondió. Bueno, y se está escondiendo por lo que está pasando con el mercado. El mercado, pues, está convulsionado, nadie sabe hacia dónde va, todo el mundo está asustado. Incluso, no voy a mentir, yo mismo tenía una inversión que me fue bastante bien, un poco riesgosa, pero que decidí vender al 70% de profit, que esa fue UMA, la acción UMA, una empresa de telecomunicaciones e infraestructura en la cual invertí. Pues al ver toda esta turbulencia y al ver cómo digamos, la tecnología ha empezado a caer, pues yo decidí vender casi toda o toda mi posición, de hecho. Y pues un profit de 70%, no me puedo quejar. Quizás vaya a la vuelva a comprar, quién sabe. Pero es cuestión de reevaluar y hacer las cosas, ¿no? Pero fíjense acá, aquí tengo mis notas. Y bueno, esto fue ya en el 24, estas notas viejas, ¿no? Yeah. Mi compra, mi average es de 8.65 y yo vendí más o menos a estos niveles. Así que me fue bastante bien. Una posición de un tamaño bueno, así que yo hice esto de lo que vamos a hablar, que es preparar o básicamente tomar un movimiento defensivo. Y ese movimiento defensivo es porque, bueno, la tecnología está siendo afectada, Trump y todo este tipo de cosas, la Reserva Federal, todas estas cosas que está ocurriendo con el mercado, todos los días nos despertamos con una noticia que nos tiene como preocupados, ¿no? Claro, nos mantiene en vilo, nos mantiene como que ansiosos de saber qué es lo próximo que viene, y por supuesto que no es nada descabellado, no está para nada mal, pues tener esas cartas bajo la manga de tomar ese tipo de acciones defensivas. Pero bueno, como Clive está aquí explicando, su acción fue vender esa posición, lo que quiere decir que esa es una de las alternativas, pero no es la única. Entonces, bueno, Exacto. más o menos eso es lo que queremos traerles aquí, cuáles son esas opciones, ¿verdad? Comentarles el por qué estamos hablando de esto, porque a veces el rojo, cuando es el momento, a veces, por lo general es el momento para comprar, pues a veces nos asusta, ¿no? Y si se fijan bien, acá al darle clic, los dos índices más seguidos del mundo, los índices más seguidos en cuanto a inversiones, si vemos en lo que va de año, el S&P 500 ha rendido un 1.97, ha retornado un 1.97, o sea, menos 1.97, perdón. Negativo, sí. Mientras que el Nasdaq, ese que si bien trae muchos beneficios, también es bastante volátil, tiene menos
560, por eso mismo riesgo intrínseco que tiene la tecnología, mucho más volátil que el S&P 500, que tiene un poco de tecnología, pero también tiene muchos industriales, también tiene muchos utilities y otras. Es más diversificado, si así lo vemos, ¿no? Claro. Entonces, viendo este clima, pues, ¿qué es lo primero que se nos viene en la cabeza? ¿Cómo puedo contrarrestar? ¿O debo contrarrestar? ¿Debo buscar contrarrestar tormentas en la inversión, Carlos? Efectivamente. Entonces, es aquí donde entra el famoso término que seguramente lo han escuchado por allí si han estado interesados en lo que es este mundo de las inversiones en bolsa y en los mercados capitales en general, que es el famoso hedge o hedging. ¿Qué es el hedge? ¿Qué es hacer hedging? Esa actividad conocida con ese término. Entonces, bueno, vamos a dar más o menos la idea general de lo que puede ser hacer hedging, ¿no? Creo que esta imagen de Investopedia lo encapsula perfectamente. Hedge, una inversión que es hecha con la intención de reducir riesgo de movimientos de precio adversos a lo que son tus activos. Entonces, una Exactamente. inversión que se hace como para equilibrar la balanza o posiblemente prevenir antes de que la balanza se incline hacia el otro lado. Exactamente. Es buscar esa extra que podemos agregar a nuestro portafolio, a nuestra bolsa de activos, que va precisamente a actuar de una manera diferente en climas como estos de lo que actuarían los activos que ya tenemos, ¿no? Pero obviamente, pues, mucha gente pensará, bueno, esa es la única acción, como hizo Clive. Yo estoy expuesto a las acciones, si pueden actuar de manera negativa en mi contra, pues las vendo antes de que esto suceda, ¿no? Pero no necesariamente. Eso, por supuesto que sí es una opción, pero por supuesto también existen muchas otras maneras de hacerlo, que es precisamente el tema central de lo que queremos hablar hoy. Exactamente. Y si bien si lo ven de una forma, no es que yo vendí a pérdida, vendí a beneficio. Entonces nunca se toma como un mal movimiento un retorno de 50, 60, que pues decides tomarlo. Por Puede supuesto que que, no. puede que eso pueda seguir hacia adelante y arriba, pero el mercado siempre va a darte otras oportunidades si estás atento. Exacto. Now, ahora, antes de entrar con todas esas alternativas que tenemos, Clive, vamos a hacer ese repaso de qué es lo que está pasando, por qué nos está llevando la situación, digamos, actual de los mercados a hablar de lo que es el hedging o qué es hacer un hedge. Bueno, Estos primero, tiempos que corren, ¿qué tenemos? primero la convulsión en el Mar Rojo. En el Mar Rojo tenemos un problema en donde hay digamos, un cuello de botella creado por piratas, en donde los piratas han estado atacando las naves de las importaciones más importantes de Occidente, ¿no? Entonces, ¿Trump qué ha decidido hacer? Pues Trump decidió amenazar y actuar. Bien contundentemente atacó a lo que son los Houthis, buscando pues liberar ese Esa vía problema. de liberar la vía de tránsito para este intercambio mercantil, ¿no? Y casualmente estaba conversando, estoy pensando en inglés, disculpen ustedes, estaba conversando con alumnos y con otras personas en donde empresas grandes como Walmart, sí, vamos a colocarlo con Walmart, para hacer contrapeso a esto que está pasando con los Houthis y adivinen, Trump haciendo, además de guerra bélica contra estos Houthis, está haciendo guerra de aranceles con Canadá, con México, con China mayormente. Mayormente estos tres países está buscando Trump usar los aranceles como medida de presión ante estos países, ¿no? Buscando otra vez, pues, o expandir o
mantener la hegemonía americana. Entonces, Efectivamente. ¿qué ocurre? Existe una gran incertidumbre si hay tarifas. ¿Por qué? Porque, como vuelvo y repito, Walmart, por ejemplo, cuando ellos escuchan, ok, hay una disrupción en lo que es el trading o El intercambio. el transporte de bienes a los Estados Unidos, además, los precios de los bienes que yo estoy importando, como Walmart, pueden cambiar mientras están navegando hacia donde voy. ¿Qué es lo que hace Walmart? Walmart hace una especie de hedging y lo que hacen es hacer algo llamado front loading. ¿Qué es eso de front loading? Bueno, ellos buscan comprar lo más que puedan por adelantado y traerlo antes de que esto ocurra. Así sea un sobre inventario, o sea, que se saturen de inventario, ellos buscan hacer ese front loading pero ocurre que las empresas más chicas no pueden hacer esto. Las empresas más chicas no pueden hacer este tipo de cosas. Entonces, los small caps, los mid caps, o sea, las empresas chicas, las empresas medianas, se ven afectadas. Entonces, el mercado siente incertidumbre. Bueno, los Googles, los Amazons del mundo, los Walmarts del mundo van a sobrevivir esto, pero ¿qué pasa con los small caps y los mid caps? Entonces, el mercado empieza a sentir ansiedad, vende, ¿no? Además, Carlos, ¿qué es lo que hace nuestro amigo Jerome Powell? Por supuesto, Jerome Powell, pues con toda esta incertidumbre, precisamente también se genera la incertidumbre de hacia dónde va a ir el tema de la inflación, que es precisamente el enemigo número uno de Jerome Powell y todos sus compañeros allí en la Fed, ¿no? Entonces, claro, en principio, estas medidas arancelarias, pues se creen y se considera que son inflacionarias, que van a generar más inflación. Y por supuesto, entonces, personas como Jerome Powell, que tienen tanta responsabilidad en ese control de lo que es la inflación, pues toman posturas para, digamos, no caer en errores y después tener que decir, no, sí, me equivoqué y tal. Simplemente toman posturas de vamos a esperar, vamos a ver qué sucede. Y por eso es que lo que muchos inversores esperaban que iba a suceder desde principios de este año, que era que las tasas de interés iban a ser reducidas, no ha sucedido. Ellos siguen en esa posición en la que van a continuar viendo más datos, más información de cómo se está moviendo esa inflación para ver si realmente se pueden tomar esa decisión de reducir las tasas de interés, ¿no? Porque incluso, ¿qué señal envía al mercado el no subir las tasas de interés? El no subir las tasas de interés dice, bueno, no sabemos si subimos las tasas para atacar esa inflación, perjudiquemos a nuestra economía. Y no sabemos si bajamos las tasas de interés o las políticas generales de tasas de interés, si las bajamos, no sabemos si va a incurrir en inflación porque el consumidor, las empresas tienen confianza porque tienen dinero más barato, pero al tener más dinero en la calle, menos productos, se crea esa inflación. Además es que, como Carlos bien dijo, las medidas de los aranceles, de las tariffs, de los aranceles de Trump, son inflacionarios. ¿Por qué? Porque todas estas empresas, por lo general, ¿qué van a hacer? Endosarle el costo al consumidor. Es decir, este disco duro portátil, si vale $30, como ya traérmelo arancelariamente me cuesta $5 más caro, bueno, yo le meto al consumidor $10 más caro. Tan sencillo como eso. Entonces, ocurre eso con esto, con la comida, con lo que sea. Efectivamente. Entonces, claro, esto se convierte en esa bola de nieve de incertidumbre y sabemos que al mercado no le gusta la incertidumbre. Cuando las cosas no están claras, pues siempre se generan pánico y pues tendemos como seres humanos también a maximizar pues las partes negativas de cualquier situación, ¿no? Entonces por eso también vemos que las ventas son más aceleradas porque son ventas en pánico, pero sin embargo pues aparentemente ya como que lo peor ha pasado. Entonces bueno, está llegando como un freno ese pánico, ¿no? Pero entonces, ¿a qué viene el tema de hedging? Bueno,
Porque cuando hacemos hedging o tenemos un hedge, es como decir medida preventiva, algo así. Cuando tenemos digamos, esta medida preventiva o este seguro, buscamos que este tipo de eventos o el evento que nos pasó por allá en el 2023, el canal de Suez fue donde pues los barcos de Evergreen se estuvieron totalmente atascados, todo subió de precio y bueno, ya sabemos la historia donde Jerome Powell dijo que la inflación va a ser transitoria y no lo ha sido. La inflación creo que se ha sentido a nivel mundial, no sé qué tanto lo han sentido allá, Carlos. Sí, totalmente. Pero acá en Panamá, que somos bastante dependientes del dólar y de los Estados Unidos, pues el precio de los alimentos ha subido significativamente. Igualmente aquí sí. Y la inflación se siente. Se siente bastante. Se siente bastante. Entonces, bueno, es precisamente para evitar que perdamos el control en esos casos, ¿no? Tenemos esta alternativa, ¿no? De buscar una manera de contrarrestarlo. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las alternativas, aparte de la que ya Clive nos ha presentado, de vender en ciertos activos en los que puede haber ese riesgo, que puedan verse más afectados por la situación, ¿no? ¿Qué más podremos hacer? Entonces, fíjense, el hedging, como ya bien dijimos, es como tomar una póliza de seguros. Yo busco, digamos, desplegar mi riesgo en varios activos o, pues sí, activos, pero no necesariamente activos de la bolsa. Pueden ser, bueno, voy a buscar diversificar mi portafolio de inversión. La diversificación, como bien explica este artículo, dice que un típico hedge es la diversificación, algo que pues cualquier persona que sepa, digamos, medianamente de lo que son las inversiones y las finanzas, te va a decir que si no eres un profesional de inversión y no dedicas toda tu atención a esto, es buena idea diversificar, no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, Rachel puede que invierta en lo que son bienes de lujo usando márgenes. Ella puede que se preocupe que la recesión la destruya, ¿no? Entonces, una forma de combatir eso sería comprar tabaco, acciones de tabaco, o lo que son los servicios, las utilidades, los servicios. Lo que tiende a navegar estas recesiones de buena manera y paga muchos dividendos. Como Carlos, que es un seguidor de los dividendos, pues puede ser una forma de contrarrestar cuando estamos en recesiones o tiempos de incertidumbre. Exactamente. Eso es un punto clave, ¿no? Que precisamente debemos también tener en cuenta que los mercados son cíclicos y pues para eso es que existe, pues, o que podemos, usar la diversificación. Cuando sabemos que vienen situaciones o que tenemos información de que es posible que haya situaciones que puedan afectar ciertos sectores de una manera negativa, pues esa es otra manera de diversificar, mover parte de ese dinero de nuestras inversiones a inversiones como estas que suelen tener un rendimiento más estable, más calmado, digamos, los movimientos no son tan bruscos y así pues pasar ese momento, digamos, ese mal rato de una manera más tranquila. ¿Qué pasa? Mucha gente no mira, como en este caso, el ejemplo, que Rachel no mira quizás mucho este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque son inversiones que realmente suelen ser empresas ya maduras, empresas que tienen, digamos, un techo muy cercano de lo que es su crecimiento. Entonces su crecimiento no es tan acelerado y por eso, bueno, es lo que por allí dice mucha gente que son las inversiones aburridas, ¿no? Que al final igual te dan rendimientos, pero como tienes que durar
mucho tiempo para ver un resultado grande en estas inversiones, pues la gente lo ve aburrido y dice, no, esto no es lo que me gusta. Pero funciona en este caso, como Clive lo explicó y en el ejemplo se presentaba, para hacer un hedging o para tener esa protección en este tipo de casos. Y también siempre tenemos la opción de hedgings o hedges más sofisticados que yo no los usaría. ¿Por qué? Porque mi conocimiento no llega hasta allí. Entonces, fíjense, el hedging para un inversor del día a día, un inversor común y corriente, un retail investor, la mayoría de inversores individuales no tradean o no hacen intercambios de derivativos, como las opciones, que no es el activo como tal. Los inversores con una estrategia de largo plazo, como siempre, lo que Carlos y yo buscamos hacer o aplicar, como ahorrando para el retiro, pueden ignorar las fluctuaciones de los mercados. Pero aquí es donde entran los otros hedges que hablamos anteriormente, porque si el dinero que tú estás invirtiendo para el retiro es un dinero que tienes que usar el día de hoy y el mercado cae, vas a sufrir emocionalmente. Y al sufrir emocionalmente, vas a vender a pérdida. Y al vender a pérdida, vas a perder bastante dinero a tu patrimonio. Mientras que si tienes tus hedges, tus checks and balances, que esto sí lo recomendamos, o tus pólizas de seguro, como son el fondo de emergencia, muy importante, y el pagar deudas de alto interés, las deudas de alto interés, esto sí lo podemos recomendar sin ningún problema. Si tienes deudas de alto interés, sal de ellas. Si tienes deudas de alto interés, sal lo más pronto posible de ellas. Las únicas deudas que... Antes de estar pensando en invertir, por favor. Correcto, correcto. Y pues recuerda que son pocas las deudas que son buenas. Son pocas las deudas que te pueden generar patrimonio o dinero. Pero una deuda de consumo de alto interés sí va a traerte pues rendimiento negativo y no quieres interés compuesto en tu contra. ¿Verdad que no? Así es. Y bueno, si no tienes muy claro qué es todo esto que está mencionando Clive, de tus check and balances, de qué debes hacer antes de invertir, por qué te estamos diciendo que antes de invertir salgas de cualquier deuda de alto interés que tengas y que tengas tu fondo de emergencia, pues te vamos a dejar por aquí un video para que vayas y escuches ese episodio en el que explicamos mucho mejor todos esos términos que te estamos mencionando ahora mismo en este episodio. Pero para retomar entonces y continuar con lo que es este tema de esas protecciones y esas maneras de contrarrestar las caídas durante correcciones o el famoso market crash que le gusta vender a los medios, ¿no? Pues Clive... Market turmoil. Sí, Clive nos acaba de mencionar algo que yo creo que es lo más importante y que si Clive tiene otra idea, pues que lo diga, pero yo creo que precisamente ese es básicamente el hedging que hacemos aquí los miembros de Finanzas Entre Panas. Y es tener precisamente esa visión a largo plazo, ¿verdad? Mantenernos expuestos al mercado, porque como decía el gran Peter Lynch, mucho más dinero se pierde preparándose para las recesiones que en una recesión misma. ¿Y por qué dice esto? Porque bueno, precisamente al tener tanto miedo y buscar tanto la manera de protegerte contra esa llegada de la recesión, empiezas a salir, dejas de exponerte al mercado, dejas de exponerte a empresas de calidad, que eso sí es muy importante, empresas de calidad, que seguramente no van a sufrir tanto durante un periodo de recesión y que seguramente pues saldrán mucho más favorecidas luego de eso, como ya se ha visto anteriormente. Entonces, también como dice uno de los que yo llamo mis mentores, lo mejor es ser como Rocky, ir a larga distancia. ¿Qué hacía Rocky? Rocky aguantaba sus golpes como podía, superaba todo ese dolor y salía ganador luego al final de la pelea, ¿no? Entonces,
básicamente es como que aplicar esa filosofía de mantenernos con la estrategia, mantenernos la visión a largo plazo, ¿no? Y pues simplemente tomar acción, si hay que tomar acción, por supuesto, pero nunca creo que deberíamos dejar de exponernos a lo que son los mercados capitales simplemente porque 3, 4 medios nos están diciendo que viene la hecatombe. Exactamente. Entonces, si bien se fijan como acá, pues en los medios, no estamos inventando, los medios siempre van a buscar el alarmismo. Fíjense, 2022, los mercados en turbulencia. Y fíjense el oso, todo rojo, rojo, rojo por todos lados. Y esto fue en el 2022. Y todos saben qué pasó, por ejemplo, con el Magnificent Seven desde el 2022. Todos Exactamente. sabemos qué pasó con el Magnificent Seven. Todo se fue hacia arriba. Y pues la gente que siguió ese mercado en turbulencia, pues ya sabemos qué pasa. Fíjense, 2024, vamos a ver aquí desde un poco más perspectiva de largo plazo. Entonces, si yo coloco aquí mi cursor en el 2022, fíjense, estábamos acá. 2022, el mundo se acabó. Efectivamente, el mundo se acabó. Se siguió terminando el mundo en el 2022. Diciembre de 2022, mira dónde estamos ahora. Así es. Y esto Por eso, es el Nasdaq. Nasdaq. Ok. Por eso es que es tan importante simplemente hacer un zoom out, hacer esa visión amplia, no quedarte con ese ruido del día a día, ¿no? Bueno, Clive, yo en este momento creo que es un buen momento para compartirles también que, bueno, a pesar de todo, si aún te preocupan precisamente este tipo de situaciones y quieres precisamente saber qué acciones podrías tomar, ¿no? Déjame compartirte aquí un pequeño gráfico que muestra más o menos cómo se mueven los ciclos en los mercados capitales y qué sectores suelen tener mejores rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, esta gráfica lo explica bastante bien. Esta fue una gráfica que yo tomé para uno de mis artículos en la plataforma de eToro, que estaba compartiendo pues cómo funcionaban estos ciclos y por qué estaba teniendo, digamos, poniendo el dinero en ciertos sectores y no en otros en esos momentos, ¿no? Entonces, fíjense que si tú tienes miedo de que puede venir una recesión, supongamos que ese es lo que tú crees, ¿verdad? Fíjate que generalmente sectores como lo que son del consumo básico, sector salud y los sectores de servicios, digamos servicios de energía eléctrica, agua, gas y todo este tipo de empresas que se dedican a ofrecer este servicio tanto a nivel residencial como comercial, suelen tener buenos rendimientos. Entonces, en ese caso, si tú estás preocupado y quieres protegerte de que pueda llegar una recesión, una acción podría ser exponerte un poco más, sacar un poco más de tu dinero para inversiones y ponerlo en empresas de estos sectores, de consumo básico, de salud y de las famosas utilities, que algunas personas dicen utilidades, ¿no? Entonces, fíjense, esto bien que explica Carlos. Si bien yo vendí UMA, adivinen qué hice con el dinero de UMA. Le confié mi dinero a Warren Buffett. Compré Berkshire Hathaway y desde ese entonces mi dinero ha rendido 5% más. Que es un ejemplo también de que Clive está diversificando allí, sin irse directamente a alguno de estos sectores que yo estoy presentando, porque simplemente está diversificando al poner su dinero en todas las empresas que Son Berkshire parte de Berkshire Hathaway, Hathaway. exacto, tiene como, son propietarios de ellas, ¿no? Entonces, Exacto. básicamente podría ser eso. Sin embargo, también podrías tomar otras medidas, porque por ejemplo, si tú crees que, ok, la situación de las tarifas está complicándole digamos, la situación a lo que es el sector de tecnología, ¿no? Pero bueno, como la Fed aún no ha subido las tasas de interés, sino que están esperando y probablemente las continúen bajando si realmente la inflación se sigue moviendo, porque si vemos los datos de inflación, pues aunque se mantienen en niveles más altos de los deseados, pues poco a poco ha ido disminuyendo, ¿no? Supongamos entonces que tú pues, bueno, existe esa posibilidad, también podrías tomar un hedge un poco más agresivo y irte
a las empresas que están más golpeadas, como que están dependientes de lo que son estas tasas de interés, como pueden ser empresas en el sector inmobiliario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más probable es que si hay una bajada de las tasas de interés, ya los bonos no son tan atractivos. Entonces, en ese caso, estas empresas pues probablemente suban de precio, entonces ya tendrías un crecimiento allí un poco más acelerado en ese caso. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es tener claro cuál es tu estrategia, cuál es tu nivel de riesgo, el nivel de riesgo que estás dispuesto a correr y que realmente te puedes, digamos, permitir, ¿no? Para así hacer un análisis más global y no dejarte llevar simplemente por el primer titular feo que veas por allí, sino que, ok, voy a analizar, bueno, si esto sí es una posibilidad, esto sí es un riesgo latente, entonces voy a tomar esta u otra medida. Yo simplemente te muestro más o menos las que yo estoy analizando, las que sí considero en mi caso, pero también, como ya hemos venido durante el episodio, es importante que conozcas pues muchas otras. Hay gente, como yo comentaba, Clive, mientras preparábamos el episodio, hay mucha gente que opta por poner su dinero en metales preciosos como el oro, por ejemplo. Y si nos ponemos a ver rápidamente aquí lo ¿Qué pasó que con es GLD? el crecimiento que ha tenido el oro en el último mes, los últimos días, ha sido realmente impresionante. El crecimiento del oro, de verdad que es impresionante. El crecimiento del oro en los últimos 3 años ha sido de 53%. En el último año ha crecido 38%, un rendimiento increíble. Creo que mayor que el del SP500. Vamos a ver. Y bueno, si dejas un momentito ahí la gráfica, pueden ver cómo en las últimas 2, 3 semanas ha ido marcando máximo tras máximo, tras máximo, tras máximo. Y es porque precisamente en periodos de incertidumbre, pues los inversores suelen ver el oro como un refugio del valor de su dinero, ¿verdad? Y el famoso safe haven, y es por eso que cuando comenzó toda esta incertidumbre con el tema de la política arancelaria y todo esto, pues el oro ha tenido un rendimiento bastante notable en comparación con lo que quizás pudo haber tenido algunos meses antes de que salieran todas estas noticias, ¿no? Marzo del 2024, pues sí, ha sido 43% de lo que vale. Un 43% año, en un año. si hubiesen invertido en lo que, bueno, sería un poco menos, 38%. Cerca de 40% en un mes, en el que hay No, tanto... un año. En un año, bueno, en un año, y en estos momentos en el que ha tenido tanto revuelo toda esta temática negativa, pues yo creo que es bastante interesante, ¿no? El Considerarlo. problema con esto es, puedes predecirlo, tienes la capacidad y la convicción de apostar por el oro y saber que el oro va a tener este rendimiento, pues si la respuesta es sí, pues si tú tienes esta capacidad, pues adelante. Perfecto. Yo suelo ser un poco más ya lo hemos mencionado, Warren Buffett, que él dice que el oro pues no hace nada. Las empresas sí generan ganancias, mientras que el oro pues es un metal precioso, es un activo, pero es inerte. Mientras que tener empresas es dinámico, puede crecer, te genera dividendos, bueno, no necesariamente dividendos, pero genera ganancias. No, claro, de hecho, precisamente por eso yo mencioné el oro como otra alternativa que otras personas consideran, ¿no? Si yo de verdad hubiese sido capaz de haber esperado esta subida del oro, yo hubiese puesto parte de mi dinero allí, pero obviamente no lo hice porque no sigo este tipo de inversiones. Simplemente es otro de las alternativas que inversores utilizan, digamos, como su hedge para momentos de incertidumbre o momentos en los que puede haber la expectativa de una posible recesión, ¿no? Y fíjense las cosas que, esto ya para ir cerrando y hablando de otras cositas que han ocurrido en el mercado, pues si bien Trump causa incertidumbre, también ha causado revuelo en Europa con cosas como esta. Ahora que Trump ha insistido vehementemente en lo que es el
en la defensa de Europa, es decir, que Europa debe pagar por su propia defensa, según lo que Trump cree, pues fíjense lo que ha ocurrido con una de las empresas de defensa más importantes de Europa, que es Rheinmetall, de Alemania. Alemania ha sido uno de los países que más ha hablado de cuánto va a invertir en lo que es armamento y en el rearme de Europa, o por lo menos refuerzo de lo que son los ejércitos europeos, porque por mucho tiempo NATO o NATO o OTAN, no OTAN, perdón, disculpe, la OTAN en español. La OTAN en español pues ha recostado su peso mucho sobre los Estados Unidos, o por lo menos así lo ve Donald Trump. Y pues ha estado hablando constantemente de esto. Entonces fíjense, desde lo que fue agosto, vamos a ponerlo, esto es marzo. Entonces vámonos a marzo del 2024, mayo, abril, marzo, ahí está. Entonces desde marzo hasta ahora, fíjense la barbaridad que ha crecido Rheinmetall. Wow. Porque si estamos con los aranceles y toda esta cosa, también ha ocurrido esto con el armamento. Y también ha ocurrido con Thales, que es una empresa francesa, igual similar de grande con Rheinmetall, Alemania, Rheinmetall, Thales francesa, son, digamos, empresas de defensa más grandes de Europa, también ha crecido una barbaridad. Y bueno, aquí volvemos a caer en el tema de la diversificación, porque ahí está cómo haber estado expuesto a empresas de Europa, Alemania, Francia, como la que está mostrando Clive aquí, también pueden contrarrestar el hecho de que un mercado en específico, digamos que en este caso el de Estados Unidos, pues tenga una caída, pues, al estar expuesto en otros países, no necesariamente van a tener el mismo movimiento y puedes más bien conseguir casos como Thales y Rheinmetall, unas ganancias exorbitantes. Y lo cierto, yo les voy a ser sincero, yo supe de lo que está pasando con Rheinmetall y supe lo que está pasando con Thales por un cliente con el que yo, pues, mis clases son mis clases de inglés para avanzados como él. Siempre hablamos de acciones y siempre hablamos del mercado y todo tipo de cosas como forma de práctica, y yo le doy palabras para poder hablar de estas cosas. Y pues él me muestra que él ha invertido en Rheinmetall, él ha invertido, ¿pero por qué? Porque él es europeo. Entonces, por lo menos, él le lleva el pulso al mercado europeo mucho más de lo que yo pueda llevarlo, porque yo estoy acá, en este lado, y tiendo a tener un bias, tiendo a tener una parcialidad hacia empresas americanas. Y entonces, además de eso, me ha mostrado jugadas de arbitraje, como con bancos, como los bancos de España, Carlos, BBVA, Sabadell, BBVA y Santander, que han hecho unas adquisiciones o hicieron una especie de adquisición, digamos, una jugada muy parecida a lo que hizo Warren Buffett con Activision y Microsoft. Entonces él entró en el momento que pasó la adquisición, básicamente compró el rumor y vendió la noticia. En el momento que se dio la adquisición y el gobierno dijo no, él vendió y se llevó como 30% de ganancia de utilidades. Seguro en muy poco tiempo. Entonces ese tipo de cosas, pues que hacer eso, pues requiere estudio, requiere llevarle el pulso al mercado, como bien dije. Como él es español, pues tiene el pulso del mercado español y europeo. Muy bien. Al final, otro de los temas favoritos, digamos, de Peter Lynch. Cualquier persona común puede identificar, pues, los grandes ganadores con el simple hecho de tener los ojos bien abiertos, ver cómo se están moviendo las empresas a su alrededor, los fabricantes de los productos que consumes o que utilizas, y luego, pues, obviamente, haciendo un análisis a fondo del aspecto financiero, ¿no? Ya para cerrar, Clef, yo te propongo algo aquí. Esto, si tú has llegado hasta aquí, hasta este momento del episodio, te agradezco. Estamos muy agradecidos. Y esto es algo que realmente no lo habíamos planificado. Fue algo que se me ocurrió a lo largo de la conversación con Clive. Y seguramente Clive se va a sorprender un poco. Si te agarro con ahí un poco descolocado con las defensas, lo siento, Clive, pero se me ocurre hacer un reto, ¿verdad?, de empresas hedges, ¿no? De empresas para protegernos. Como ya les
mencioné y les presenté en el gráfico, pues algunos sectores que podrían funcionar en el caso de una posible recesión, pues yo voy a traer a colación el sector. Y claro, si tú tienes en tu mente alguna acción que hayas visto o que hayas escuchado y que consideres que puede ser interesante para analizar, ojo, esto es información solo para educar, para entretenernos, en este caso entretenernos bastante, y debes hacer tu propia análisis, ¿ok? No estamos diciendo que las que vamos a mencionar debes comprarlas, simplemente estarían interesantes analizarlas como una posible protección para este tipo de casos que hemos venido presentando durante el episodio. Entonces, bueno, dime. Bueno, una que se me ocurre, aunque no tengo nada de esta acción, pero una que se me ocurre es Waste Management. Ok, utilities, que iba a comenzar con ese sector, ¿no? Lo que son los servicios básicos, los famosos utilities, ¿no? Entonces, fíjense, Waste Management en el 2022, donde todo el mundo se estaba cayendo, miren lo que hizo, consolidar apenas. No hizo nada grave y apenas terminó la turbulencia, subió. Que no Muy subió bien. tanto, pero pues ha mantenido sus retornos. Pues un boring investment, la definición de un boring investment, ¿no? Exactamente, la inversión aburrida que ya hemos mencionado en este episodio. Yo voy a mencionar en ese sector NextEra Energy, porque es una que he estado siguiendo muy de cerca recientemente. En otro episodio anterior, que si no lo has visto, pues te lo voy a compartir por aquí. Presenté un poco sobre lo que es esta empresa dedicada a la energía eléctrica, más específicamente a lo que serían las energías renovables, ¿no? Entonces, fíjense, NextEra está interesante más allá de un hedge, diría yo, porque ahora hay un problema con la energía. Ahora, gracias a la IA y gracias a que todo es IA, todo gira en torno a la IA, se necesita energía para los data centers. Entonces, hay que buscar cómo suplir esos data centers hambrientos, ¿no? Así es. Bueno, te presento el segundo sector entonces, Clive. Sector salud. Yo te tengo en el sector salud como una muy interesante que puede ser tanto hedge como una muy buena inversión probablemente en este momento, que es Bristol Myers Squibb, BMY. Entonces, viéndolo acá, ¿por qué esta en particular, Carlos? Pues ha sido una de las empresas más golpeadas en este sector junto con Pfizer. Pfizer básicamente ha sido golpeada porque la gente quería o esperaba que continuaran presentando los mismos resultados que tuvieron Durante COVID. cuando el tema de exacto, de la vacuna contra el COVID, que obviamente ya es un producto que no va a estar dando los mismos resultados y simplemente no ven más allá, ¿no? Yo creo que los inversores no están viendo más allá en estas dos empresas que tienen una línea de productos bastante interesantes y con varios, digamos, productos farmacéuticos que están desarrollando muy cerca a recibir la aprobación del FDA. En el sector salud, si te soy sincero, Carlos, yo estoy poniéndole el ojo a caps pequeños, Ok, en donde pues muestran promesa. Bueno, esto está totalmente destruido, ¿no? Varios analistas dicen que pues va a doblarse, tiene buena balance sheet, todo ese tipo de cosas. Pero todavía no me decido, todavía no lo veo como algo, sería una apuesta pequeña, pues. claro. Por ejemplo, con Bristol Myers Squibb, ellos están desarrollando un par de productos interesantes para lo que se está llamando últimamente como lo que son las enfermedades raras. Y es un sector que está en mucho crecimiento, mucha necesidad. Y bueno, yo también me aprovecho del hecho de que tengo una hermosa esposa que es médico. Entonces, bueno, me habla de casos de este tipo y de las cosas que ha escuchado. Y de verdad que está bastante interesante los prospectos que tiene Se ve esta súper empresa. interesante, se ve súper interesante, infravalorada, parece que va a crecer sus ganancias al 32% por año en los próximos años, se ve bastante interesante. Sí, básicamente Bristol Myers ha sido vapuleada, digamos, por los inversores
por el hecho de que pierde la exclusividad en algunos de sus productos que hasta ahora han sido los que más retorno le han dado. Pero vuelvo y repito, no están viendo que hay otros en su línea de desarrollo que van a ser aprobados muy pronto y en los que sí van a tener exclusividad y que están siendo bastante necesitados. Cuestión de, como ya dije antes, hagan su propio análisis, vean lo que están haciendo, porque para mí está bastante interesante. Para mí, un rubro diferente, ¿no? Sería ASML, que es el famoso fabricante de las placas y lo que se necesita para hacer los semiconductores. Pues esta empresa ha sido golpeada pues por bastante tiempo, ha bajado de precio muy significativamente. Pues puede ser una buena oportunidad, aunque según este screener todavía no está lo suficientemente infravalorada, ¿no? Ya. Y pues ha tenido una reducción importante. Ahora, hablando de otro de los sectores que les presenté antes, tenemos lo que es el sector de consumos básicos. Todo de consumos básicos, que bueno, ahí entran muchísimas empresas que son las que tienen tantas marcas que conocemos, ¿no? Y que consumimos día a día. Pero un ejemplo pues podría ser, por ejemplo, PepsiCo, que es un ejemplo bastante conocido. Porque bueno, acuérdense que PepsiCo cubre muchos más productos más allá de lo que es la soda, el refresco Pepsi. Pero yo aquí voy a atreverme, Clive, a que alguno de cualquiera, ya seas tú o cualquiera de las personas que vayan a escuchar este episodio, estén escuchando este episodio, pues me vayan a odiar un poquito, y yo veo que un buen hedge y una buena inversión podría ser British American Tobacco. ¿Qué te parece que te estoy diciendo eso? Bueno, no tengo que opinar al contrario de ello, porque las compañías de tabaco, pues, por lo general son famosas por sus dividendos y su estabilidad. Pues, seguramente es un buen hedge. ¿Por qué no? Así es. Ha tenido un buen rendimiento el último año, así que... Ojo. No estoy a favor del cigarrillo. Detesto, de hecho, el cigarrillo. Pero como inversionista sí me gusta una buena inversión, o una inversión que me pueda dar buenos retornos. Y por qué no una que incluso me vaya a dar un buen dividendo y me proteja durante una crisis. Entonces ahí es donde estoy viendo que como empresa a nivel financiero pues puede ser bastante interesante también, ¿no? Siempre me ha aparecido en mi radar lo que es Altria, MO, Altria, que es también una empresa de tabaco, y no sé si alguna vez la has visto. La tuve, Carlos, pero ellos perdieron con Philip Morris, por eso ya me quedé solo con Philip Morris. Porque ellos perdieron la patente de lo que ¿Vapes? es el non-combustible, creo que es que le llaman. Es que Como no los son... vapes. Exactamente. Interesante. Se la ganó Philip Morris, entonces allí perdieron un market share bastante importante. Oh. Wow, meeting a Philip Morris. Wow. 67%. Wow. Impresionante. Sí, y Bueno. todo eso, Philip Morris, todo eso, con un muy interesante dividendo que va pagando también año tras año. Entonces, sí, una de los grandes ganadores que tengo en este momento. Excelente. Bueno, Clive, hemos terminado con este reto. Ya tú presentaste los tuyos, yo presenté los míos. Muchas gracias por escucharnos hasta este momento. Si tú tienes pues alguna idea, alguna alternativa a estas empresas que hemos presentado aquí en este reto divertido que Clive y yo hemos hecho para finalizar este episodio, pues te invitamos a que nos las dejes allí en los comentarios, que pues si no las conocemos pues probablemente nos despierten el interés de conocer un poco más sobre esas empresas. Si las conocemos pues te daremos seguramente nuestra opinión allí en los comentarios. Bueno, así es. Carlos lo ha dicho todo. Un placer, Carlos, haber compartido contigo. Un placer haber discutido estas cosas y conversado estas cosas. Sin más, pues déjenos tu like, déjanos tus comentarios, como bien Carlos lo ha dicho, de las acciones que te parecen interesantes. Y si nos está escuchando por primera vez, no olvides suscribirte para que no te pierdas nada de
lo que compartimos por aquí en Finanzas entre Panas. Exacto, y si tienes algún comentario de si es necesario hacer un hedge o no, déjalo por favor y explícanos por qué es necesario hacer un hedge, por qué no es necesario hacer un hedge, y podemos discutirlo en un próximo episodio. Muchísimas gracias, yo por mi parte me despido, nada que agregar, hasta el próximo. Adiós Carlos, adiós muchachos. Chao, gracias. Hasta la próxima.